En mayo de 2001, yo vivía en Carolina del Norte. Muchas personas me preguntan cómo morí, pero esa parte nunca fue lo más importante para mí. Lo que realmente importó fue lo que pasó después, cuando mi cuerpo dejó de funcionar. Eran un poco más de las 2 de la madrugada. Me levanté y caminé hacia el baño, algo que había hecho muchas veces antes. No sentí dolor, no hubo ninguna señal, nada que me avisara que algo iba mal. Y de repente, todo cambió. Ya no estaba dentro de mi cuerpo. Me encontré flotando cerca del techo de la sala de mi casa. Podía ver todo con claridad. No estaba confundida. No tenía miedo. Se sentía natural, como si este fuera simplemente el siguiente paso. La puerta principal se abrió y mi pareja entró con los paramédicos. Corrieron directamente al baño, donde mi cuerpo estaba sin vida. Yo los observaba mientras trabajaban. Podía escuchar sus voces y sentir la urgencia, pero dentro de mí había una calma total. Según los registros médicos, estuve clínicamente muerta durante 14 minutos. Ese tiempo empezó cuando llegó el equipo de soporte vital avanzado y lograron que mi corazón latiera otra vez. Pero cuando me encontraron por primera vez, yo ya no estaba viva. Así que nadie sabe con certeza cuánto tiempo estuve muerta. Durante unos 45 minutos me quedé allí, flotando y observándolo todo. El tiempo se sentía diferente. No tenía miedo ni pensaba en responsabilidades. No pensaba en dinero, en la casa ni siquiera en mis mascotas. Esas preocupaciones ya no existían. Finalmente colocaron mi cuerpo en una camilla y lo sacaron de la casa. Yo lo seguí y miré mi cuerpo por última vez. No sentí ninguna conexión emocional. Era como ver a otra persona. Luego la casa quedó en silencio. La puerta se cerró. Todos se fueron. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. La puerta principal se abrió otra vez, sola. No entró ninguna persona. En su lugar entraron esferas de luz azul oscuro, flotando suavemente. En el centro de cada una había una luz blanca y pura. Ellas sabían que yo estaba allí. Se movían a mi alrededor y se comunicaban sin palabras. Yo no sentía miedo. Después se fueron. La puerta volvió a cerrarse. Sentí un toque suave en el hombro. Percibí una presencia femenina a mi lado. No necesitaba explicaciones. Lo entendí. Era momento de irme. Y todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando mi conciencia regresó, estaba de pie en un campo enorme y abierto. Se extendía sin fin, cubierto por millones de flores. El terreno tenía suaves pendientes que avanzaban hacia el horizonte. A lo lejos podía ver montañas más altas y más grandes que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Eran gigantescas, pero transmitían paz. Tenía pies otra vez, aunque no sentía peso en mi cuerpo. Las flores debajo de mí se movían suavemente, como si supieran que yo estaba allí. Y yo sabía que lo sabían. Nos comunicábamos sin palabras. Cada movimiento, cada color, cada pétalo estaba lleno de vida y comprensión. Miré a mi alrededor y vi personas, miles de ellas. Cada una estaba concentrada en su propia energía, pero al mismo tiempo conectada con todos los demás. Todos se veían en paz, plenos, vivos de una forma que nunca había sentido en la tierra. Entonces apareció la música. No venía de un lugar específico, venía de todo, del aire, del suelo, de las personas, incluso de mí. Era repetitiva, suave y tranquilizadora, y de alguna manera yo sabía que podía cambiarla si quería. En ese lugar el pensamiento creaba la realidad. Seguía la presencia femenina que estaba conmigo a través de valles, junto a ríos y lagos que reflejaban colores difíciles de describir. Subimos montañas y luego bajamos hacia una ciudad que superaba cualquier imaginación. Los edificios eran enormes, se elevaban miles de pies hacia el cielo. No parecían hechos de materia sólida, sino de energía viva. Había escaleras, pero no eran necesarias. Bastaba con pensar en un lugar, y ya estabas allí. El tiempo no existía como en la Tierra. Aún así, la experiencia se sentía larga, profunda. Observaba,
Aprendía y absorbía la armonía de ese lugar. Solo con ser consciente podía moverme allí, pero cada paso tenía sentido. Cada momento estaba lleno de propósito. Entonces lo sentí otra vez. Una señal suave, clara, imposible de ignorar. Algo estaba a punto de cambiar. Después de caminar por la ciudad, sentí de nuevo ese toque ligero, delicado pero firme. En ese instante, todo cambió. Me encontré frente a la entrada de una catedral como ninguna otra en la tierra. Sus torres se elevaban miles de pies hacia el cielo. El espacio no parecía construido, sino formado por energía viva. A los lados, largas filas de asientos se extendían, talladas de una sola pieza enorme. El suelo estaba hecho de bloques gigantes, perfectos, sin ninguna imperfección. Todo era inmenso, pero al mismo tiempo transmitía calma. Al final del pasillo, lo sentí, a quienes llamo los tres grandes. No eran seres físicos. La energía giraba a su alrededor, moviéndose en todas direcciones al mismo tiempo. En ese momento entendí algo con total claridad. No estaban allí para juzgarme. Estaban allí para enseñarme. Frente a mí apareció una caja que irradiaba energía pura. Una voz, no hablada, sino comprendida, dijo: «No estamos aquí para juzgar». Extendí la mano y tomé una pequeña esfera de la caja. Dentro había un recuerdo, un momento de mi infancia. Me vi a mí misma cuando era una niña pequeña, jugando cerca del gato de mi abuela. Al principio solo observé, sin emoción. Luego me convertí en esa niña, sintiendo su curiosidad y su inocencia. Y después me convertí en el gato. Sentí todo: el miedo, el equilibrio de su cuerpo y el dolor cuando le jalaban la cola. Un dolor mucho más intenso de lo que jamás hubiera imaginado. De nuevo fuera de la esfera, sostenía ese recuerdo en mi mano. Las lágrimas comenzaron a caer. En ese momento entendí algo muy profundo. Cada acción crea un efecto. Lo que para nosotros parece pequeño, para otro puede ser enorme. Los bancos en ese lugar no estaban ahí para que otros miraran. Estaban para reflexionar, para entender y para perdonar. Y el único juicio que importaba era el mío. Cuando finalmente acepté mi responsabilidad, la esfera se deshizo. El recuerdo no desapareció, se transformó, se sanó. No necesitaba pedir perdón a nadie más. Solo necesitaba perdonarme a mí misma. Entonces tomé la siguiente esfera, y luego otra. Había miles. Algunas traían alegría, actos simples como una sonrisa o un gesto amable. Otras eran pesadas, dolorosas, momentos que había tratado de evitar. Pero todas necesitaban ser comprendidas, sentidas y liberadas. El tiempo se alargó más allá de cualquier medida humana. Cada recuerdo podía durar minutos o mucho más, según su peso. Procesé miles de ellos, aprendiendo, sintiendo, creciendo. Y con cada uno que soltaba me sentía más ligera, más tranquila, más completa. Cuando un recuerdo terminaba, comenzaba el siguiente. El proceso continuó, profundo e intenso, hasta que finalmente terminó. Todo se volvió blanco. A lo lejos vi una figura acercándose, grande, fuerte, con una presencia que imponía respeto. En ese instante supe que la siguiente etapa de mi viaje había comenzado. Cuando mi conciencia regresó, estaba de pie en un espacio completamente blanco. No había paredes, ni techo, ni suelo. Una luz infinita se extendía en todas direcciones. Se sentía en paz, pero también poderosa. A lo lejos podía ver una figura que se acercaba lentamente. Mientras se aproximaba, su presencia se hacía más fuerte, firme, directa. Sentí sus palabras antes de que las dijera. «No se supone que estés aquí». Me sorprendí. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba allí? Había pasado meses, o tal vez años, procesando recuerdos y sanándome. Pensé que ya entendía ese lugar. Pero ella irradiaba autoridad, y en ese momento comprendí que esto era algo diferente. Ella me dijo que era mi tatarabuela. Su voz transmitía peso, conocimiento y claridad. Comenzó a contarme sobre su vida, dónde nació, la familia que crió,
la casa que construyó. Cada detalle parecía importante, como si estuviera conectado conmigo de maneras que aún no podía comprender. Luego, su atención se centró en mí. Me dijo que no podía permanecer donde estaba. Tenía que regresar a la tierra de donde venía. Fue muy específica con el tiempo. Debía irme antes de septiembre. En ese momento no entendía por qué. Más tarde todo se volvió claro. Me habló sobre mi futuro, los roles que desempeñaría, los desafíos que enfrentaría y las personas a las que impactaría. Explicó la importancia del juicio. No juzgar por una sola acción, sino ver el corazón y el alma que hay debajo. Las personas buenas podían cometer errores, las cosas malas podían pasarle a personas bondadosas. Comprender era más importante que juzgar la acción. Me habló sobre mi trabajo en administración de la policía. Predijo el peso emocional que llevaría y la necesidad de recuperarme después. Luego habló de otro rol, uno en el que ayudaría directamente a otros, respondiendo cuando alguien estuviera herido. Años después, sin postularme, me ofrecieron un puesto exactamente como ella lo había descrito. Finalmente habló sobre mi familia. Me dio una fecha, el día en que concebiría a mi hija. Recordé esa fecha. Años después mi hija nació, exactamente como ella lo había dicho. Tan repentinamente como apareció, se fue. El espacio blanco permaneció, tranquilo e infinito. Comprendí que mi viaje no había terminado, pero las lecciones que había absorbido ahora eran parte de mí. Todo lo que había vivido, los recuerdos, la revisión de vida, la guía recibida, me estaba preparando para la vida a la que estaba a punto de regresar. Me sentí lista. Después del encuentro con mi tatarabuela entendí por qué debía regresar. Todo lo que compartió, los roles, el tiempo, las lecciones, era un mapa para la siguiente etapa de mi vida. Me había dado conocimiento, guía y perspectiva que pocos reciben. Cuando regresé a mi cuerpo, todo se sentía diferente. Estaba despierta, pero más consciente, más viva. Mis sentidos, mi intuición, mi comprensión de la energía y la emoción habían cambiado. Podía percibir cosas sobre las personas que antes no notaba. Sentía el peso de las acciones, las ondas de la bondad, el impacto sutil de cada elección. Comencé mi vida con un propósito nuevo. Trabajé con quienes hacen cumplir las reglas, observando cómo difiere el juicio de la comprensión. Ayudé a otros directamente, respondiendo cuando alguien estaba herido, enseñando cuidado y compasión. Nutrí la vida, tanto literal como emocionalmente. Cada paso de mi vida después de eso parecía coincidir con la guía que había recibido. Y mi familia, mi hija, llegó en el día que me había sido señalado. Comprendí que todo en la vida, incluso los desafíos, tenía significado y conexión. Las personas buenas enfrentan dificultades, las almas bondadosas atraviesan pruebas, pero la comprensión, el perdón y el amor crean sanación. Ahora comparto lo que viví, no por fama ni atención, sino para que otros vean que la vida es más grande de lo que percibimos, que nuestras acciones generan ondas, que todos estamos conectados y que el amor es el maestro definitivo. La vida es difícil, sí, pero cuando abrazamos la compasión, nos alineamos con nuestra comprensión superior y vivimos conscientemente, traemos pedazos de ese cielo aquí a la tierra. Si mi historia resuena contigo, reflexiona sobre cómo tus acciones afectan a los demás y a ti mismo. Comparte tus pensamientos, deja un comentario y suscríbete para más historias que exploran el propósito, la conciencia y los misterios más allá de la vida. Porque al final, lo que perdura es el amor, lo que sana es el amor. Y cada conexión que hacemos tiene un significado mucho más profundo de lo que vemos.